Ya. Buenos días, emprendedores. Soy su profesor José Luis Peña Portocarrero del curso de Historia del Perú. Muy bien, emprendedores, el tema de hoy es los Incas, una magnífica organización. Muy bien, el imperio de los Incas, emprendedores, fue desde el punto de vista de organización política una monarquía absolutista y teocrática. El poder estaba centrado en el Inca, a quien se le consideraba de origen divino, ¿no? Aquí vemos al Inca. Muy bien, el derecho de gobernar se tenía por herencia. La grandeza de Tahuantinsuyo se apoyó en su magnífica organización social, la que estuvo compuesta de los siguientes grupos sociales. Vamos a hablar, emprendedores, a continuación de la realeza. Muy bien, aquí como vemos el Inca, ¿no? El Inca componía a la realeza, ¿no? Su poder era absoluto e ilimitado. Se le consideraba el hijo del sol. Su origen divino, por lo tanto, él gozaba, emprendedores, de los derechos y lujos existentes. Muy bien, entonces el Inca era la máxima autoridad del Tahuantinsuyo. Muy bien, la realeza estaba formada por el Inca y también su panaca real. ¿Qué significa su panaca real? Su familia real. Muy bien, estos también gozaban de los mismos derechos que el Inca y desempeñaban funciones religiosas, políticas y culturales. Lo conformaban el Auqui, como vemos aquí, el hijo varón soltero y heredero del Inca. Muy bien, entonces por lo tanto él era el príncipe heredero en el imperio incaico. Muy bien, seguimos como vemos aquí a la Coya. La Coya, emprendedores, fue la esposa principal del Inca. Por lo tanto fue la primera de las mujeres y única esposa legítima del Inca. Muy bien, seguimos la nobleza. La nobleza de emprendedores se dividía de la siguiente manera: en la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Muy bien, la nobleza de sangre, emprendedores, eran parientes de la familia real, ¿no? Eran los miembros restantes de la panaca real. Es establecida por consanguinidad, ¿no? Por sangre y afinidad al Inca. Lo conformaban, por ejemplo, acá ves también otro hijo del Inca no heredero al trono, que era considerado Inga, ¿no? Era un príncipe casado. Acá como vemos, podemos ver a una ñusta o dos ñustas, ¿no? Que eran consideradas las princesas solteras. Muy bien, seguimos con la nobleza de privilegio, la cual era la nobleza adquirida. Esta nobleza, emprendedores, se llamaba también adquirida. ¿Por qué? Porque eran de privilegio por méritos personales. Se diferenciaban en dos grupos. Muy bien, la nobleza recompensada. ¿Qué quiere decir esto, emprendedores? Mira aquí ya en tu organización social, ¿no? Ya hemos visto la clase dominante. Ahora, ¿no? Vamos a ver un poquito más sobre esta clase. Pero en primer lugar vamos a recordar, clase dominante era la realeza, que lo conformaba el Inca, el hijo del sol,
la Coya, la esposa principal del Inca, el Auqui, el príncipe heredero, ¿no? Después seguía ¿quién? La nobleza de sangre, ¿no? La panaca, la familia. Como te acabo de comentar, habían dos hijas en la imagen anterior que podrían ser la ñusta, la hija soltera, la paya, la hija casada, ¿no? El Inga, como te acabo de comentar hace un momento, que era el hijo casado. Y también había, ¿no? Un miembro de esta familia, esta nobleza de sangre, que se podría llamar una esposa secundaria, ¿no? Llamada Piwi. Muy bien, después de eso seguiríamos con la nobleza de privilegio. Te acababa de comentar que existían dos, ¿no? La recompensada, como vemos aquí, ya, las cuales eran personas destacadas por su servicio al imperio. Por ejemplo, eran sacerdotes y abyas, ¿no? Y también estaban los amautas, que fueron los profesores del Tahuantinsuyo. Y también existía otra nobleza de privilegio llamada Advenediza, ¿no? Que eran reyes y gobernantes sometidos por el Inca pacíficamente. Por ejemplo, los curacas, ¿no? Que eran sometidos y que juraron fidelidad al Inca. Muy bien, hasta ahí es la clase dominante. Pasemos a la clase dominada, ¿no? Que era, ¿quién, emprendedores? El pueblo. Estaba organizado en ayllus. Muy bien, emprendedor, quiero que sepas que el ayllu fue la célula social básica de la organización inca. Se caracterizaban por ser agricultores, soldados, tejedores, mineros y ceramistas. Muy bien, vamos a conocer a los hatunrunas, que eran ciudadanos comunes. Muy bien, la palabra hatunruna, emprendedores, significa hombres grandes. Eran los campesinos que constituían la gran mayoría de la población andina. De sus filas emprendedores, el Estado Inca sacaba la enorme fuerza de trabajo indispensable para la marcha del gobierno. Los mitimaes o mitmas. Muy bien, conjunto de indígenas que enviaba el imperio inca a determinado sitio estratégico para cumplir funciones a su servicio, ¿no? Eran llamados también los colonizadores inmigrantes obligados. Muy bien, seguimos con los yanaconas, ¿no? Servidores perpetuos del Inca. Los yanaconas emprendedores no formaban ayllus, eran sirvientes perpetuos, pero ojo, emprendedores, no eran esclavos. Eran, por ejemplo, emprendedores, una clase constituida por prisioneros de guerra y por hombres que habían cometido graves delitos, pero que no fueron perdonados, ¿no? Los yanaconas. Y por último, conocemos a los piñacunas o piñas, ¿no? Que eran los esclavos, ellos sí eran esclavos de cocales en la selva alta. ¿Qué significa esto, emprendedores? Los piñas eran prisioneros de guerra peligrosos enviados a trabajar en los cocales de ceja de selva. Muy bien, entonces estos prisioneros peligrosos eran mandados a trabajar la tierra en la ceja de selva para sembrar coca, ¿no? Por eso dice cocales. Pero emprendedores en condiciones muy duras, ya que eran castigados por rebelión al incanato. Muy bien, emprendedores, en tu libro ya está también una organización política, ¿no? Acabamos de ver nosotros la organización social. Vas a leer tu libro también, emprendedores, vas a leer
¿ya? Y también te van a venir preguntas en tu práctica, no solo de este video, sino también de tu libro. Muy bien, emprendedores, espero que la clase de hoy haya sido de tu agrado. Conmigo será hasta una próxima clase. Cuídate.